todo esto. A ver, Sandra. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. A propósito de lo que está hablando, presidente, con respecto a la consulta de este fin de semana, muchos youtubers se unieron en un maratón de transmisión 3 días, viernes, sábado y domingo, donde obtuvieron denuncias y evidencias de que las casillas estaban muy lejanas y escondidas. De hecho, en Oaxaca y Chiapas las casillas estaban a 2 horas de distancia, por lo cual las personas pues no podían acudir porque aparte pues no tienen transporte. Se tienen videos también de que fueron cancelando las boletas a las 12 del día, que porque les habían dicho las personas que las capacitaron en el INE. Yo le pregunto, ¿qué hará su gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir? Porque son injusticias del INE para el pueblo. Pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral. En su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral, porque sí tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el método democrático, la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. Es fundamental y es el momento, es el tiempo. Y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes. Antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no. Yo padecí eso. El presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar. Además, él mismo lo ha dicho. Le preguntaron, oiga, ¿y usted cargó los dados? Sí, porque no quería yo que llegara López Obrador. Él mismo lo ha declarado. Llegó una vez a verlo, siendo presidente, un dirigente, y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente. Entonces existe la grabación donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente. Imagínense en eso. Y luego vino el desafuero y luego el fraude. Una vergüenza. Pero además, quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno, en el primer gobierno, ya está actuando como traidor a la democracia. Entonces, tenemos que seguir adelante, no dejar de luchar. Hay que ser muy perseverante cuando se lucha por una causa justa. Por eso, cuando me preguntaron los periodistas de la prensa oficiosa que si era un fracaso la consulta, mi respuesta fue: la democracia nunca fracasa. Y así hay que verlo.
y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia, dejar consolidado el hábito democrático. Es que no es fácil ir estableciendo la cultura democrática. En nuestro país, desgraciadamente, no tenemos tradición democrática, son siglos de imposiciones. Nos pasa y tenemos que entenderlo, lo que sucedió cuando la revolución y se liberó a los peones que estaban en las haciendas como esclavos. Llegaban los revolucionarios a las haciendas, y esto en 1914, 1915, hace poco, 100 años, no es nada, poco más. Y le decían los revolucionarios a los peones, los reunían en las haciendas, iban a informarles de que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Allí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Todo tenía que ver con el amo. Hasta para casarse le tenían que pedir permiso al amo. Hay una novela de ese entonces donde hay un diálogo, se llama la novela Perico, de Arcadio Centella, de la época del Porfiriato. Y Perico se enamoró de Casilda, se llamaba la joven, y el diálogo es, le dice Perico: ¿me querés, Casilda? Y Casilda le responde: ¿quién sabe si quiere el amo? Bueno, ¿qué pasó? Se liberan los peones, porque también debe de aclararse de que la esclavitud en México se abolió entonces, hace poco. No fue cuando Miguel Hidalgo firmó un decreto de abolición de la esclavitud. Esa fue una proclama, un deseo que mostraba los sentimientos de justicia, de igualdad de Hidalgo y de Morelos. Pero durante todo el siglo XIX siguió existiendo la esclavitud. Los peones no tenían derecho a votar. Poco a poco fueron adquiriendo sus derechos. Hasta en la Constitución de 1857 se les dio el derecho de participar. Pero de todas maneras, en los hechos, en la práctica, no eran considerados ciudadanos. Entonces, con la revolución se logra la abolición de la esclavitud. Se expiden en la época del presidente Carranza las leyes para liberar a los peones acasillados en todos los estados del país. Entonces, luego de eso empezó un proceso para que la gente comenzara, los que habían sido
habían estado como esclavos comenzaran a actuar como mujeres, como hombres libres, pero son procesos. Por eso también durante el tiempo de los gobiernos posrevolucionarios, hablábamos ayer, nadie votaba. Ahora dicen, votaron muy pocos, pero ¿cuántos votaban antes? Nadie iba a votar. ¿Cuántos votaban en el Porfiriato? ¿Cuántos votaban después de la Revolución? Muy pocos. Se rayaban las boletas, se levantaban las actas, no había ni siquiera oposición. Durante mucho tiempo. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países. En eso tenemos atrasos. Eso sí, tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada. Entonces hay que seguir adelante y yo espero que heredemos a las nuevas generaciones ya un auténtico sistema político democrático. Y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar. Gracias, presidente.